Prometieron lealtad eterna, pero su memoria duró menos que una generación. La piedra que sellaba la tumba de Josué, el gran conquistador, aún estaba fría al tacto. El sol se ponía sobre la tierra prometida, tiñendo de sangre las colinas de Canaán, y un anciano, uno de los últimos que había cruzado el Jordán, apoyó su mano temblorosa sobre la roca, susurró al viento, con una voz quebrada por el miedo: «Ahora, ¿quién nos recordará quién es Dios?». Su pregunta no se la llevó el viento, se quedó suspendida en el aire, pesada, profética, porque apenas unos años después, en esa misma tierra regada con milagros, la noche no era iluminada por la gloria de Yahvé, sino por el fuego de altares paganos. Los nietos de los que vieron caer los muros de Jericó danzaban ahora con un fervor ciego y desesperado ante una grotesca estatua de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. Sus cuerpos se movían al ritmo de tambores hipnóticos, mientras a lo lejos, en la oscuridad, sus campos eran devorados, sus cosechas saqueadas, su futuro robado. La ironía era tan cruel como una cuchilla afilada. Pedían fertilidad a un ídolo de piedra, mientras la tierra que Dios les había dado se volvía estéril bajo sus pies. En menos de un instante, la pregunta que sostiene esta historia se hace visible, palpable, insoportable. ¿Cómo una nación que vio el mar abrirse y las murallas derrumbarse puede caer tan rápido en el olvido? Y sobre todo, ¿qué precio se paga por traicionar a su libertador? La respuesta llegó no como un trueno desde el cielo, sino como el zumbido de un enjambre de langostas en el horizonte. 7 años. 7 largos años en los que la opresión de los madianitas no fue una guerra, sino una humillación sistemática, una lenta y agónica asfixia. No venían a conquistar, venían a devorar. Cada temporada de cosecha, justo cuando el trigo se doraba y la esperanza renacía tímidamente en el corazón de Israel, las hordas llegaban desde el desierto. El libro de los Jueces lo describe con una precisión aterradora. Eran innumerables, como la arena del mar, con camellos que cubrían la tierra. Imagina la escena. No eres un soldado en un campo de batalla. Eres un padre, una madre. Has trabajado la tierra bajo un sol implacable. Has sembrado las pocas semillas que te quedaban. Has visto crecer el fruto de tu esfuerzo con una oración silenciosa en los labios. Y justo cuando vas a recoger la recompensa, escuchas el rumor, un temblor en la tierra, y sabes que han vuelto. El pánico se apoderaba de todos. No había tiempo para luchar, solo para esconderse. Las familias abandonaban sus hogares y corrían hacia las montañas, buscando refugio en cuevas frías y húmedas, en grietas en las rocas, como animales acosados. Vivían como fugitivos en su propia herencia. La tierra que manaba leche y miel se había convertido en un escenario de pesadilla y escasez. El dolor más profundo no era el hambre que roía sus estómagos, ni siquiera el miedo constante que les helaba la sangre. Era la vergüenza de ser los dueños legítimos de la tierra y vivir como esclavos en ella. Cada trozo de pan era un tesoro, cada espiga de trigo un acto de rebeldía, pero la humillación era total. Los madianitas no solo robaban la cosecha, destruían lo que no podían llevarse, quemaban los campos, envenenaban los pozos, se reían de su miseria. Era un mensaje claro: vuestro Dios os ha abandonado, o quizás nunca existió. Y después de 7 años de este tormento, cuando el hambre era insoportable y la esperanza un recuerdo lejano, el pueblo de Israel hizo lo único que le quedaba por hacer. Clamaron a Yahvé. Pero presta atención, porque el detalle que lo cambia todo está aquí. Casi nadie percibe que su clamor no era un ruego de arrepentimiento. No había confesión de sus pecados. No había un reconocimiento de su idolatría. Era un grito de dolor, una acusación velada. ¿Por qué nos has abandonado? Era el grito de un hijo pródigo que, en medio del fango, no extraña al padre, sino la comida en la casa del padre. Y aún así, Dios escuchó. El texto bíblico es simple y directo, pero encierra el peso de 7 años de sufrimiento. Jueces 6, versículo 1, nos da el diagnóstico divino. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No fue un accidente, no fue mala suerte, fue una consecuencia directa, una justicia perfecta y dolorosa. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez te has sentido así?
atrapado en un ciclo del que no puedes salir, sufriendo las consecuencias de decisiones pasadas, clamando a un cielo que parece de bronce. Si alguna vez has sentido el peso de la vergüenza, el aguijón del fracaso, y has lanzado una oración que era más un grito de frustración que de fe, entonces esta historia no es solo sobre un pueblo antiguo, es sobre nosotros. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestro propio corazón. El pueblo clamaba esperando un libertador. Esperaban un nuevo Josué, un guerrero, carismático que los guiara a la batalla y restaurara su honor. La tensión crecía. Cada día que pasaba, la pregunta flotaba en el aire de las cuevas. ¿Responderá Dios? ¿Cuándo enviará a nuestro Salvador? La esperanza, frágil como un hilo, comenzaba a tejerse de nuevo en sus corazones. Esperaban ver a un ángel, una columna de fuego, una señal inequívoca de que la liberación estaba cerca, y la respuesta de Dios llegó. Pero no fue como nadie la esperaba. No envió un ejército, no ungió a un rey, ni siquiera envió a un ángel con una espada de fuego. En respuesta a su clamor desesperado, Dios envió a un profeta anónimo, un hombre sin nombre, cuya única arma era la verdad desnuda y brutal. Se plantó en medio del pueblo hambriento y asustado, y cuando todos esperaban palabras de consuelo, su voz resonó como el golpe de un martillo sobre un yunque. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, comenzó, y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Cada palabra era un recuerdo de la gloria pasada, un recordatorio de la gracia que habían despreciado. Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. El profeta hizo una pausa, mirando los rostros demacrados de aquellos que habían elegido el miedo a otros dioses en lugar del amor a su libertador. Y entonces lanzó la frase final, una sentencia que cayó sobre ellos con el peso de una montaña. Pero no habéis obedecido a mi voz. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito de guerra madianita. El profeta no ofreció una solución, no prometió un rescate, simplemente expuso la raíz de su sufrimiento. Les gritó en la cara, la culpa es vuestra. Yo os liberé, pero vosotros elegisteis a otros dioses, rompisteis el pacto. El mensaje implícito era devastador. No, esperéis un rescate, no lo merecéis. El profeta se dio la vuelta y desapareció, dejando tras de sí un vacío insondable. La frágil esperanza que había comenzado a nacer se hizo añicos. Ahora no solo tenían hambre y miedo, ahora tenían la confirmación de su propia culpa y el silencio de un Dios ofendido. ¿Era este el final? ¿Los había abandonado Dios para siempre? ¿Era su juicio la última palabra? ¿O había algo más allá de la oscuridad, algo que ni el más desesperado de ellos podía empezar a imaginar? El eco de la condena del profeta se disolvió en el aire, pero su peso permaneció, aplastando los espíritus ya quebrantados de Israel. La verdad, a veces, no libera. Primero, hiere, y la herida que dejó aquel hombre sin nombre fue profunda, una herida de vergüenza que supuraba en el silencio de las cuevas y los refugios. El pueblo había clamado por un Salvador y había recibido un espejo que les devolvía el rostro de su propia traición. La conversación con el cielo parecía haber terminado con una sentencia inapelable, pero la historia de Dios rara vez termina con una sentencia. A menudo es precisamente en el silencio que sigue al juicio donde Él comienza a susurrar. Para entender el susurro que estaba a punto de resonar, debemos alejar nuestra mirada de la multitud anónima y enfocarla en un solo punto del mapa, en un rincón olvidado de la tribu de Manasés, en un pequeño pueblo llamado Ofrá. Ofrá no era Jerusalén, no tenía murallas imponentes, ni un templo glorioso. Era una aldea de agricultores y pastores, gente común cuya vida estaba dictada por el sol y la lluvia. Y en Ofrá vivía un hombre llamado Joás, del clan de Abiezer. Joás era un hombre de cierta importancia local, lo suficiente como para poseer un altar dedicado a Baal, el ídolo cananeo que prometía fertilidad y prosperidad. Su altar era un símbolo visible, una declaración pública de dónde la gente de Ofrá
había depositado su confianza, no en el Dios invisible que los había sacado de Egipto, sino en la deidad tangible que, según creían, haría crecer sus cosechas. La ironía era que, bajo la sombra de ese altar, la tierra se moría de hambre. Joás tenía un hijo, y este hijo, como tantos otros en Israel, vivía con el corazón encogido por el miedo. Su nombre era Gedeón, y si le hubieras preguntado a él mismo quién era, su respuesta habría sido un susurro de insignificancia. En sus propias palabras, registradas para siempre en las Escrituras, él mismo se definiría así: «He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6, versículo 15, el más débil de la familia más pobre. Esta no era falsa modestia, era la cruda realidad que sentía en sus huesos cada vez que el sol se ponía y el temor a los madianitas se arrastraba con las sombras. Aquí es donde encontramos a nuestro improbable protagonista. No lo encontramos en un campo de entrenamiento, afilando una espada. No lo encontramos en una sinagoga, orando con fervor. Lo encontramos en un lugar que se convertirá en el símbolo de su vida y de la condición de todo Israel. Un lagar. Imagina la escena. Un lagar es una fosa excavada en la roca, diseñada para pisar uvas. Es un lugar bajo, oculto, diseñado para contener y exprimir. No es un lugar para sacudir el trigo. El trigo se trilla en una era, un lugar alto y abierto, donde el viento puede soplar y separar el grano de la paja. Trillar trigo en un lagar es un acto de pura desesperación. Es el trabajo de un hombre que intenta salvar lo poco que tiene, oculto a plena vista, temiendo que el más mínimo ruido o el más leve soplo de viento que levante la paja pueda delatar su posición. Siente el aire espeso y polvoriento en ese hoyo. El sol golpea la espalda de Gedeón. Cada músculo de su cuerpo está tenso, no solo por el esfuerzo de golpear las espigas con una vara, sino por el miedo. Cada crujido de una rama, cada sombra que se mueve, le hace levantar la vista, con el corazón martilleando en su pecho. Está solo, realizando una tarea agrícola como si fuera un acto criminal. Este es el retrato de Israel, una nación llamada a ser una luz en la cima de una montaña, ahora escondida en un agujero en el suelo, tratando de sobrevivir en secreto. El lagar no es solo un lugar, es un estado mental, es el espacio de la humillación, la prisión del miedo. Y mientras Gedeón trabaja, su mente es un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Dónde están las historias que contaban los ancianos? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar rojo y derribó los muros de Jericó? Las historias de sus padres, narradas en Jueces 6, versículo 13, eran relatos de un poder tan inmenso que parecían cuentos de hadas en su situación actual. ¿Era ese Dios real? Y si lo era, ¿por qué este silencio? ¿Por qué este abandono? El profeta les había dicho que era por su pecado, pero esa respuesta, aunque verdadera, no llenaba sus estómagos ni calmaba su terror. El contexto histórico de esta opresión es clave para entender la profundidad de su desesperanza. Los madianitas no eran un imperio como Egipto o Babilonia, eran una confederación de tribus nómadas del desierto, unidas a los amalecitas y a otros pueblos del este. Su táctica no era la conquista, sino el saqueo parasitario. El libro de Jueces los describe como una plaga de langostas. No venían a gobernar, venían a devorar. Su crueldad era metódica. Esperaban a que los israelitas hicieran todo el trabajo duro: arar, sembrar, cuidar los cultivos. Y justo en el momento de la cosecha, cuando la esperanza estaba a punto de materializarse, aparecían en el horizonte. Eran una marea humana imparable. Sus camellos, dice la Escritura, eran innumerables. Cubrían el valle como una alfombra oscura y móvil. El estruendo de su llegada era el sonido de la muerte para la esperanza de Israel. No dejaban nada. Lo que no podían llevarse, lo destruían. Quemaban los campos, mataban el ganado que quedaba, contaminaban los pozos. Era una guerra de desgaste psicológico, diseñada para romper el espíritu de la nación, para hacerles sentir que cualquier esfuerzo era inútil, y durante 7 años funcionó a la perfección. En medio de este panorama desolador, en el fondo de ese lagar polvoriento, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras Gedeón golpeaba el trigo, absorto en su miedo y su trabajo, una presencia llenó el lugar. No hubo un trueno, ni un terremoto. Simplemente, de repente,
Ya no estaba solo. Levantó la vista, sudoroso y asustado, y vio a un hombre, sentado bajo la encina que estaba junto al lagar. No parecía un guerrero, no tenía un aura celestial visible, era solo un viajero, un extraño. Pero cuando el extraño habló, sus palabras rompieron la realidad de Gedeón en 1000 pedazos. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La frase, registrada en Jueces 6, versículo 12, es una de las mayores ironías de toda la Biblia. Varón esforzado y valiente. ¿A quién le hablaba? ¿A él? ¿A Gedeón? El hombre que se escondía en un agujero por miedo a que le robaran un puñado de trigo. Las palabras eran tan discordantes, tan opuestas a su realidad, que sonaban a burla. Era como llamar rey a un mendigo o águila a un ratón. La respuesta de Gedeón no fue de fe ni de asombro, fue una explosión de toda la frustración, el dolor y la duda que había estado acumulando durante 7 años. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Presta atención a sus palabras. Son el eco exacto del corazón de Israel. Es la pregunta que todos se hacían en las cuevas. Es una acusación directa, un lamento lleno de teología rota. Gedeón conoce las historias, sabe lo que Dios hizo en el pasado, pero no puede conectar ese pasado glorioso con su presente miserable. La brecha entre la promesa y la realidad es demasiado grande. Su fe, como la de su pueblo, se ha erosionado hasta convertirse en un recuerdo amargo. ¿Y tú que escuchas, has estado alguna vez en el lagar de Gedeón? ¿Has sentido alguna vez esa brecha insalvable entre las promesas de Dios que has leído y la dura realidad de tu vida? ¿Has mirado al cielo y has gritado, si de verdad estás conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? Si es así, entonces no estás escuchando una historia antigua. Estás viendo tu propio corazón reflejado en un granjero asustado de hace 3000 años. El extraño, que ahora Gedeón comenzaba a sospechar que no era un simple viajero, no reprendió su duda, no lo castigó por su falta de fe, simplemente lo miró, y su siguiente frase fue aún más impactante que la primera. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? ¿La fuerza de sus brazos cansados? ¿La fuerza de su miedo paralizante? ¿La fuerza de su duda teológica? Dios no le estaba pidiendo que encontrara una fuerza que no tenía. Le estaba diciendo que su propia debilidad, su propia conciencia de su insuficiencia, era precisamente la vasija que él iba a usar. El poder de Dios no se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, sino a través de ella. Gedeón, sin embargo, no podía verlo. Su mirada estaba fija en su propia pequeñez. Su respuesta fue una letanía de excusas, la misma que ya conocemos. Mi familia es la más pobre. Yo soy el más pequeño. Estaba atrapado en su identidad terrenal, incapaz de ver la identidad celestial que Dios le estaba otorgando. Era un hombre que se veía a sí mismo como el final de una línea de fracasos, mientras que el cielo lo veía como el comienzo de una línea de liberación. El ángel del Señor, pues ya no cabía duda de quién era, le respondió con una promesa que se ha convertido en el ancla de innumerables creyentes a lo largo de la historia. Ciertamente, yo estaré contigo. Esa es la respuesta. No es un plan de batalla, no es un ejército, no es un arma secreta, es una presencia. La solución a la abrumadora fuerza del enemigo no era una fuerza mayor en Gedeón, sino la presencia del Dios Todopoderoso a su lado. Todo el drama de la redención se resume en esas palabras, yo estaré contigo. Pero para Gedeón, en el fondo de su lagar, esas palabras eran todavía un eco lejano, una promesa demasiado grande para su pequeño mundo de miedo. Necesitaba una señal, una prueba de que no estaba perdiendo la razón, de que el ser que tenía delante era real, y que sus palabras eran verdad. Pidió al ángel que esperara mientras preparaba una ofrenda, un cabrito y panes sin levadura. Era un acto desesperado de hospitalidad y al mismo tiempo una prueba. Cuando Gedeón regresó y presentó la comida, el ángel le ordenó que la pusiera sobre una roca. Entonces el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura.
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En ese instante, el terror de Gedeón se transformó. El miedo a los madianitas fue reemplazado por un miedo mucho mayor y más sagrado, el temor de haber estado cara a cara con Dios. «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara», gritó creyendo que moriría, porque la tradición decía que ningún hombre podía ver a Dios y vivir, pero en lugar de la muerte, recibió paz. Una voz le habló, ya no desde una forma visible, sino directamente a su espíritu. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Y en ese lugar de terror y revelación, Gedeón construyó un altar, pero no era un altar a Baal, era un altar al Dios vivo, y lo llamó Jehová Salom, que significa «El Señor es paz». El primer acto de Gedeón como líder no fue levantar una espada, sino construir un lugar de adoración. Había encontrado la paz con Dios en medio de una tierra en guerra. La conversación en el lagar había terminado. La señal había sido dada. La paz había sido declarada. Gedeón ya no era el mismo hombre que golpeaba el trigo en secreto. Había tenido un encuentro con el Rey del universo. El cielo había hablado, declarando un futuro de gloria, pero en la tierra, en el corazón todavía tembloroso de Gedeón, la realidad de la opresión seguía intacta. La promesa divina era una luz cegadora, pero las sombras de 7 años de humillación eran largas y profundas. Lo que vendría a continuación parecía negar todas las promesas que acababan de ser pronunciadas. La paz que Gedeón encontró en la presencia de Dios fue como un sorbo de agua fresca en medio del desierto, pero el desierto seguía allí. El altar de Jehová Salom era un testimonio personal, una verdad susurrada en su alma, pero a pocos metros, en el centro de la vida de su pueblo, se alzaba el altar de Baal, una mentira gritada a los 4 vientos. La victoria espiritual de Gedeón era real, pero aún no había salido del lagar. Dios lo había llamado varón esforzado y valiente, pero esa identidad debía ser forjada en el fuego de la obediencia, no solo en el resplandor de una teofanía. Y el fuego llegó esa misma noche. La voz que le había prometido paz ahora le daba una orden de guerra. Pero no era la guerra que Gedeón esperaba. No le dijo, reúne un ejército. Le dijo, destruye a tu Dios familiar. Las palabras de Dios, registradas en Jueces 6, versículo 25, fueron directas y sin ambigüedad. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Analicemos la brutalidad de esta orden. Dios no le pidió a Gedeón que comenzara con un enemigo lejano y anónimo. Le ordenó empezar en su propia casa. El altar de Baal no era un monumento público cualquiera. Pertenecía a su padre, Joás. Era el centro espiritual, social y probablemente económico de su clan. Atacarlo no era solo un acto teológico, era una declaración de guerra contra su propia familia, una traición a las tradiciones de su pueblo y un desafío directo a la autoridad de su padre. Era, en todos los sentidos, una misión suicida. Y aquí, en la oscuridad de Ofrá, Gedeón se enfrenta a una verdad que tú y yo debemos afrontar a menudo. La primera y más difícil batalla de la fe no se libra en los campos de batalla contra gigantescos ejércitos enemigos, sino en el patio trasero de nuestra propia vida, contra los ídolos familiares que hemos tolerado por miedo, por costumbre o por un falso sentido de la paz. El texto bíblico nos revela el corazón de Gedeón con una honestidad aplastante, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El varón valiente seguía siendo un hombre temeroso. El encuentro con Dios no había borrado su personalidad, pero sí había reorientado su voluntad. El miedo no se había ido, pero la obediencia se había vuelto más fuerte que el miedo. Esta es una lección crucial. La fe no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Imagina la escena. La luna arroja una luz pálida sobre Ofrá. El pueblo duerme, ajeno al terremoto espiritual que está a punto de sacudir sus cimientos. Gedeón, acompañado por 10 de sus siervos, se mueve entre las sombras.
Cada crujido de una rama, cada ladrido de un perro a lo lejos, debe haberle helado la sangre. No llevaban espadas para la guerra, sino hachas y palancas para la demolición. El aire es denso alrededor del altar de Baal. Se siente el peso de años de adoración pagana, de oraciones vacías, de pactos rotos. Primero, derriban el altar de piedra. El sonido de las rocas cayendo unas sobre otras es un estruendo sordo en el silencio de la noche. Luego el hacha se levanta contra el poste de madera de Acera, la consorte de Baal. Cada golpe es un acto de rebelión sagrada, un golpe contra el sistema que había mantenido a su pueblo en la esclavitud espiritual y física. Pero la orden no era solo de destrucción, era también de construcción. Sobre las ruinas del falso altar, Gedeón debía edificar uno nuevo para Jehová, y no cualquier altar, sino uno en lugar conveniente, es decir, a la vista de todos, y sobre él debía sacrificar el segundo toro de su padre, usando la madera del ídolo de Acera como leña. El simbolismo es de una potencia devastadora. El mismo objeto de su falsa adoración se convierte en el combustible para la verdadera adoración. Dios no solo elimina lo falso, usa sus restos para alimentar el fuego de lo verdadero. Al amanecer, la noticia corrió como la pólvora. Los hombres de la ciudad se levantaron para sus ritos matutinos y encontraron la escena del crimen. Su Dios había sido profanado. El altar estaba en ruinas, el poste sagrado hecho astillas, y en su lugar se alzaba un nuevo altar del que aún ascendía el humo de un sacrificio desconocido. La confusión inicial dio paso a la ira. ¿Quién había hecho esto? La investigación no duró mucho. En un pueblo pequeño, los secretos tienen una vida corta. Alguien había visto a los siervos de Gedeón. La acusación fue inmediata y la sentencia unánime. Una turba enfurecida se presentó en la casa de Joás. Sus rostros estaban contraídos por el odio. No había juicio, solo una sed de sangre. «Saca a tu hijo para que muera», gritaron, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Este es el punto de casi quiebre para Gedeón. Escondido dentro de la casa de su padre, escuchando los gritos de sus vecinos, de sus amigos, de su propia gente, que pedían su cabeza, debió sentir que su misión había terminado antes de empezar. Había obedecido a Dios, y la recompensa era una sentencia de muerte dictada por su propio pueblo. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué este silencio ensordecedor después de una orden tan clara? En momentos así, la fe se reduce a su esencia más pura, confiar en la orden recibida cuando las consecuencias parecen desmentir la bondad del que la dio. Gedeón estaba atrapado. Si salía lo matarían, si se quedaba prolongaría la agonía. Todo pendía de un hilo, y entonces ocurrió algo inesperado. Un débil destello de la providencia divina, una señal de que Dios no lo había abandonado. Joás, el padre de Gedeón, el dueño del altar profanado, el hombre a quien Gedeón más temía, salió a enfrentarse a la multitud. Todos esperaban que entregara a su hijo para salvar su propio pellejo y apaciguar la ira del pueblo. Pero en Minuén, lugar de eso, su voz se alzó con una lógica fría y cortante. «¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa?», preguntó, mirando a los rostros airados. «Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana». Sus palabras dejaron a todos perplejos, y entonces lanzó el golpe de gracia, una frase que desarmó a la turba con el poder de la ironía. «Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar». El silencio que siguió fue absoluto. La lógica de Joás era irrefutable. Había expuesto la impotencia de su ídolo. Si Baal era tan poderoso, ¿por qué necesitaba que un grupo de granjeros lo defendiera? La multitud, avergonzada y sin argumentos, se dispersó. La amenaza de muerte se disolvió en el aire de la mañana. Dios no había enviado un ángel con una espada de fuego para salvar a Gedeón. Había usado la sabiduría inesperada de un hombre que, hasta ese momento, había sido cómplice de la idolatría. Ese día, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerobal, que significa que Baal contienda contra él. De ser el más pequeño y temeroso, se había convertido en el hombre que desafió a un Dios y sobrevivió. La primera victoria, la más importante, había sido ganada. El corazón de Israel había sido confrontado.
La idolatría había sido expuesta como una farsa impotente. Ahora, y solo ahora, el escenario estaba listo para la verdadera guerra. Como si la destrucción del altar de Baal hubiera sido una señal, las hordas enemigas comenzaron a moverse. El texto nos dice que todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. La escala de la amenaza era abrumadora. El valle de Jezreel es una vasta y fértil llanura. Verla cubierta por los campamentos enemigos, con sus camellos innumerables como la arena del mar, debió ser una visión apocalíptica. El problema externo, que había sido eclipsado por la crisis interna, regresaba ahora con una fuerza multiplicada. Pero algo había cambiado. Gedeón ya no era el mismo. El texto bíblico lo expresa con una frase de una fuerza inmensa. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 6, versículo 34. Ya no actuaba solo en obediencia temerosa, ahora estaba investido de poder divino. La presencia de Dios que antes estaba con él, ahora estaba sobre él, llenándolo, impulsándolo. Y cuando tocó el cuerno, el shofar, su sonido ya no era el de un granjero asustado, sino el de un libertador designado por el cielo. Y las tribus respondieron. Primero su propio clan, Abieser, luego Aser, Zabulón y Neftalí. Un ejército comenzó a formarse. La esperanza, que había muerto 7 años atrás, comenzó a respirar de nuevo. 32,000 hombres se reunieron alrededor de Gedeón, un ejército nacido de la desesperación y unido por el sonido de un cuerno. 32,000 hombres, frente a un enemigo que contaba con más de 135,000 guerreros. Las probabilidades eran terribles, pero por primera vez en 7 años había probabilidades. Había una posibilidad, había un ejército. Y tú que escuchas esta historia, ¿no es así como a menudo medimos la intervención de Dios? Por los recursos que podemos ver y contar, por los ejércitos que logramos reunir. Creemos que Dios está con nosotros cuando los números empiezan a cuadrar, cuando la lógica humana nos da al menos una pequeña posibilidad de victoria. Pero Dios no opera según la lógica humana. Su objetivo no era simplemente dar a Israel una victoria militar, era destruir su confianza en sí mismos para que su única confianza estuviera en Él. Gedeón, a pesar de estar investido del Espíritu, seguía siendo Gedeón. La enormidad de la tarea que tenía por delante pesaba sobre él. La visión del campamento madianita en el valle debió ser aterradora, y en su corazón una semilla de duda persistía. Necesitaba una confirmación más, una señal personal e inequívoca de que no estaba llevando a 32,000 hombres a una masacre. Su petición a Dios es uno de los momentos más íntimos y humanos de toda la Escritura. No fue una exigencia arrogante, sino el ruego de un hombre abrumado. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Era una petición imposible según las leyes de la naturaleza, y a la mañana siguiente, cuando se levantó, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, mientras la tierra a su alrededor estaba completamente seca. La señal era perfecta, innegable, pero la duda es una sombra persistente, y Gedeón, en un acto de audacia y humildad, pidió una segunda señal, una inversión del milagro. No se encienda tu ira contra mí, le dijo a Dios. Te ruego que pruebe ahora otra vez con el vellón. Te ruego que ahora quede seco solamente el vellón y el rocío sobre la tierra. Y Dios, en su infinita paciencia y gracia, accedió. Aquella noche, el vellón permaneció perfectamente seco, mientras que todo el suelo a su alrededor estaba cubierto de rocío. ¿Por qué Dios condescendió a esta prueba? Porque entendía el peso que había puesto sobre los hombros de este hombre. No estaba probando a Dios, estaba buscando el coraje para obedecer a Dios hasta sus últimas consecuencias. Y tú que me escuchas, ¿cuántas veces has estado en la era de Gedeón? ¿Cuántas veces, enfrentado a una decisión que te aterraba, has suplicado al cielo por una señal, por una confirmación, por un vellón húmedo en una tierra seca? Esta historia nos enseña que Dios se encuentra con nosotros en nuestra debilidad, que entiende nuestras dudas
y que a veces, en su misericordia, nos da la certeza que nuestro frágil corazón necesita para dar el siguiente paso. Con la duda finalmente silenciada y el ejército reunido, Gedeón estaba listo. 32,000 hombres, una fuerza considerable, se preparaban para la batalla. El aire vibraba con una mezcla de miedo y expectación. Por fin, Israel iba a luchar. Por fin iban a reclamar su tierra. La moral estaba alta. La estrategia se estaba planeando. Era el momento de atacar. Y entonces, cuando la esperanza parecía al fin tangible, la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de Gedeón, con una orden que desafiaba toda lógica humana y amenazaba con destruir todo lo que habían construido. El pueblo que está contigo es demasiado. La voz de Dios cayó sobre el campamento de Israel con la lógica desconcertante del cielo. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Estas palabras, registradas en Jueces capítulo 7, versículo 2, son el eje sobre el que gira toda la historia de la redención. No se trataba de ganar una batalla, se trataba de revelar quién es el verdadero guerrero. Dios estaba a punto de dar a Israel una victoria tan innegablemente suya que a nadie se le ocurriría jamás atribuirse el mérito. Imagina la confusión de Gedeón. Después de tanto esfuerzo para reunir un ejército, la primera orden de su comandante en jefe es desmantelarlo. La lógica humana grita, necesitamos más hombres, no menos. Pero Gedeón, que ya había aprendido la lección en el patio trasero de su padre, obedeció. Se plantó frente a sus 32,000 soldados, hombres que habían dejado sus hogares y arriesgado sus vidas para seguirle, y proclamó la primera prueba de Dios: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, piensa en el silencio que siguió a esa proclamación. Un hombre mira a otro. El miedo es contagioso, pero también lo es el alivio de no tener que ocultarlo. Uno a uno, y luego en grupos, los hombres comenzaron a bajar las armas. No eran cobardes en el sentido malicioso de la palabra, eran hombres realistas. Habían visto la marea de camellos y tiendas en el valle. Sabían que las probabilidades eran un suicidio. 22,000 hombres, más de 2/3 del ejército, se dieron la vuelta y se marcharon a casa. Gedeón los vio partir. Cada hombre que se iba era una pieza de su estrategia humana que se desvanecía. Se quedó con 10,000 hombres. 10,000 contra 135,000. La situación había pasado de ser desesperada a ser prácticamente imposible. Pero para Dios todavía no era suficiente. Aún quedaba un resquicio para el orgullo humano. 10,000 hombres valientes, liderados por un genio militar, podrían lograr una victoria sorprendente. La historia está llena de batallas así. Y Dios no quería una victoria sorprendente, quería una victoria milagrosa. Y la voz volvió a hablar. Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. La escena se traslada a la fuente de Jarod. El sol de la mañana se refleja en el agua cristalina. Los 10,000 soldados, cansados y sedientos, se acercan a beber. La orden de Dios es extraña, casi arbitraria. Gedeón debía observar cómo bebían. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame, el perro a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Qué clase de prueba era esta? Durante siglos, los comentaristas han intentado encontrar una lógica militar en ella. Quizás los que lamían el agua con la mano, llevándola a la boca, estaban más alerta, vigilando al enemigo mientras bebían. Quizás los que se arrodillaban eran menos disciplinados, más vulnerables. Pero estos son intentos humanos de encontrar sentido en un acto que no tenía la intención de tener sentido humano. La prueba no era para seleccionar a los mejores soldados, era para seleccionar al grupo más pequeño e improbable. Era una prueba de la soberanía de Dios, no de la habilidad de los hombres. El recuento final fue devastador. 9,700 hombres se arrodillaron para beber, sumergiendo sus rostros en el agua, confiados. Solo 300, un número insignificante, un remanente ridículo, recogieron el agua con sus manos y la lamieron como perros. Y la palabra de Dios fue definitiva. Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré,
y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Ahora, la escena es casi surrealista. Gedeón está de pie, probablemente en la ladera de una colina con su ejército de 300 hombres. 9.700 más se alejan, confundidos, quizás humillados, pero obedientes. Y abajo, en el valle de Jezreel, el campamento enemigo se extiende hasta donde alcanza la vista, innumerable como la arena del mar. La lógica humana ha sido completamente demolida. La estrategia militar ha sido arrojada por la ventana. Todo lo que queda es una promesa divina y un grupo de hombres que ni siquiera fueron elegidos por su valentía, sino por la forma en que bebieron agua. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Has visto cómo Dios desmantela tus planes, tus recursos, tus redes de seguridad, dejándote con tan poco que la única opción que te queda es confiar en Él o hundirte? A menudo oramos para que Dios bendiga nuestros ejércitos de 32.000, o al menos nuestros ejércitos de 10.000, pero el camino de Dios es a menudo el camino de la reducción, de la poda, hasta que solo queda lo que Él puede usar para su gloria. Es en el lugar de los 300, en el lugar de la insuficiencia total, donde el poder de Dios se perfecciona. En esa noche oscura, con el destino de Israel pendiendo de un hilo, Dios demostró una vez más su tierna misericordia. Vio el corazón de Gedeón. Sabía que a pesar de las señales y las promesas, el miedo seguía siendo un compañero cercano, y le habló, no con una orden, sino con una invitación llena de gracia. Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Dios no reprendió a Gedeón por su miedo, le ofreció un antídoto. No le pidió que negara su temor, sino que caminara a través de él. Y así, dos figuras solitarias, Gedeón y su siervo Fura, se deslizaron por la ladera en la oscuridad, moviéndose como sombras hacia el corazón del peligro. Imagina la tensión. Cada piedra suelta, cada rama seca que cruje bajo sus pies podría significar la muerte. El aire está lleno del olor de miles de hombres y animales, el murmullo de un campamento dormido, el resplandor de las fogatas lejanas. Llegaron al borde del campamento, ocultos en la oscuridad, conteniendo la respiración, y entonces Dios orquestó la revelación. Escucharon a dos centinelas madianitas hablando. Uno le contaba al otro un sueño que acababa de tener. «He aquí», le dijo, «yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Detengámonos aquí, porque en este sueño se encuentra el evangelio de toda la historia de Gedeón». Este es el texto sobre el que se construye la victoria. Primero, un pan de cebada. En la cultura de la época, la cebada era el grano de los pobres. Era el alimento de los animales y de los desposeídos. El trigo era el grano de los reyes, de los ricos. Un pan de cebada era un símbolo de insignificancia, de pobreza, de debilidad. Representaba a Israel en su estado más bajo, una nación hambrienta, humillada, sin valor a los ojos del mundo. Segundo, la tienda. La tienda representa al poderoso pero temporal imperio de Madián. Eran una nación nómada. Su poder no estaba arraigado en ciudades fortificadas, sino en tiendas móviles. Su estructura, aunque imponente, era fundamentalmente frágil. El sueño, por lo tanto, era una imagen profética de lo insignificante y despreciado, el pan de cebada, destruyendo lo aparentemente poderoso y vasto, la tienda madianita. La revelación, sin embargo, no estaba completa sin la interpretación, y fue aquí donde la mano de Dios se hizo innegable. El otro soldado, sin dudarlo un instante, le dio a su compañero la interpretación inspirada por el cielo. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a todo el campamento de Madián. El impacto de estas palabras en Gedeón debió ser como un rayo. La confirmación final no vino de un ángel en el cielo, sino de los labios del enemigo. Dios le permitió escuchar su victoria anunciada por aquellos a quienes temía. El Señor había
sembrado el terror en el corazón de los madianitas antes de que se lanzara una sola piedra. La batalla ya estaba ganada en el reino espiritual. Lo que iba a suceder en el valle era simplemente la manifestación física de una victoria ya decretada. Y aquí llegamos al segundo paso de la exégesis, el impacto en el personaje. El texto nos dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Su miedo se evaporó, reemplazado por una fe inquebrantable. En la oscuridad, en 1900, territorio enemigo, Gedeón se postró y adoró. Comprendió el plan de Dios en su totalidad. Entendió por qué Dios había reducido su ejército. No se trataba de números, se trataba de la gloria de Dios. Él y sus 300 hombres no eran un ejército, eran un pan de cebada en la mano de un Dios todopoderoso. Y ahora, el tercer paso, la aplicación para nosotros hoy. ¿Cuántas veces te has sentido como ese pan de cebada? Insignificante, pobre, sin recursos, despreciado por el mundo. ¿Cuántas veces has mirado las tiendas de tus problemas, ya sea una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota, y te has sentido completamente abrumado por su tamaño y poder? La revelación de Gedeón es para ti, es para mí, es para todos nosotros que vivimos en el valle de la insuficiencia. Dios no elige los panes de trigo, pulidos y perfectos. Él elige los panes de cebada para llevar a cabo sus mayores victorias, para que nadie pueda dudar de que el poder viene de Él y no de nosotros. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es el escenario que Él ha elegido para mostrar su fuerza. Con el corazón encendido por esta revelación divina, Gedeón regresó a su pequeño campamento. Ya no era el líder vacilante. Su voz resonó con la autoridad del cielo. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ya no había duda, ya no había temor, solo una certeza ardiente. Y entonces reveló la estrategia de Dios. Una estrategia que, para cualquier mente militar, sería una locura. No repartió espadas ni escudos, repartió 3 objetos: un cuerno, un cántaro vacío y una antorcha para poner dentro del cántaro. Estas no eran las armas de un ejército, eran los instrumentos de una orquesta celestial de juicio. El cuerno, el shofar, era un instrumento usado para la adoración y para anunciar la presencia de Dios. La antorcha oculta representaba la luz de Dios a punto de irrumpir en la oscuridad, y el cántaro de barro, frágil y común, representaba a los propios hombres de Gedeón, vasijas de barro que contenían un tesoro divino, a punto de ser quebrantadas para que la luz pudiera brillar. La corrección de un malentendido popular es crucial aquí. Los 300 hombres de Gedeón no eran un comando de élite, los mejores guerreros de Israel. Eran hombres comunes elegidos por un método extraño, armados con instrumentos musicales y utensilios de cocina. Su papel no era luchar, sino ser testigos. Eran portadores del pánico divino, heraldos del juicio de Pincicient. Dios. La victoria no dependería de su habilidad con la espada, sino de su obediencia en romper un cántaro y hacer sonar un cuerno. El plan era simple y brillante en su concepción divina. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías de 100. Debían rodear el campamento madianita por 3 lados, aprovechando la oscuridad de la medianoche, justo después del cambio de guardia, cuando el campamento estaría en su momento de mayor somnolencia y vulnerabilidad. La orden era precisa: miradme a mí y haced como yo hago. Cuando yo tocare el cuerno, y todos los que estén conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. La tensión es casi insoportable. 100 hombres se mueven sigilosamente hacia el norte, 100 hacia el oeste, 100 hacia el sur. Abajo, el vasto campamento duerme, ajeno a la tormenta que está a punto de desatarse. Cada uno de los 300 hombres sostiene en una mano el cuerno frío y en la otra el cántaro de barro, sintiendo el calor de la antorcha oculta en su interior. Sus corazones deben latir con una fuerza atronadora en el silencio de la noche. Están al borde de la obediencia más radical de sus vidas. Gedeón llega a su posición, mira a sus 100 hombres, luego mira hacia las otras laderas, donde sabe que los otros 200 esperan en la oscuridad.
levanta su mirada al cielo estrellado por un instante y luego la baja hacia el mar de tiendas enemigas. El destino de 2 naciones, la culminación de 7 años de sufrimiento y la revelación del poder de Dios, todo pendía de un solo soplido, de un solo grito en la oscuridad. Y Gedeón, el hombre que una vez se escondió en un lagar, el pan de cebada, levantó el cuerno a sus labios. Estaba a punto de desatar el juicio del cielo. El aire de la medianoche era una cuchilla fría y afilada. El silencio no era paz, era la cuerda tensa de un arco a punto de romperse. En las laderas que rodeaban el valle de Jezreel, 300 hombres, el remanente absurdo de una nación, contenían la respiración. Cada uno de ellos era un universo de miedo y fe, aferrando en sus manos no una espada, sino un cántaro de barro, una antorcha y un cuerno. Abajo, el campamento enemigo dormía, un mar de sombras y fuegos agonizantes, ajeno a la sentencia que pendía sobre sus cabezas. Gedeón, el pan de cebada, el hombre del lagar, levantó el cuerno a sus labios. Sus ojos no veían a 135,000 guerreros, veían la promesa de Dios, y sopló. El sonido que rasgó la noche no fue el de un simple cuerno, fue el eco multiplicado por 300, un grito atronador que pareció nacer de las entrañas de la tierra y caer desde las estrellas al mismo tiempo. En ese preciso instante, como un solo hombre, los 300 levantaron sus cántaros y los estrellaron contra el suelo. El estruendo de 300 cántaros de barro, haciéndose añicos, fue el sonido de la debilidad humana quebrándose para dar paso a la gloria divina, y de las ruinas de la fragilidad brotó la luz. 300 fuegos surgieron de la nada, rodeando el campamento en un anillo de llamas danzantes. Para el centinela madianita medio dormido, la escena fue un apocalipsis. Un segundo antes, la noche era silenciosa y oscura. Al siguiente, el mundo había explotado en un estruendo ensordecedor y una luz cegadora que venía de todas partes. El sueño del pan de cebada se convirtió en una pesadilla despierta. No veían a 300 granjeros con antorchas. Veían un ejército de fantasmas de fuego. Escuchaban el sonido de miles de trompetas. Sentían la tierra temblar bajo la presencia de un Dios terrible. Y entonces, un grito unísono se alzó desde las colinas, un grito que selló su destino. Por Jehová y por Gedeón. El pánico es una plaga que no necesita espada. Se extendió por el campamento como un reguero de pólvora. Los hombres saltaban de sus lechos, desorientados, ciegos por el sueño y la repentina luz. Agarraban sus armas, pero no. Había un enemigo claro al que atacar. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna. Estaba en el sonido, en la luz y, sobre todo, en sus corazones aterrorizados, donde la profecía de Dios ya había hecho su trabajo. Y entonces, la justicia silenciosa de Dios descendió sobre ellos, no con un rayo del cielo, sino a través de la locura que Él mismo había sembrado. En la oscuridad y la confusión, cada sombra parecía un enemigo. Cada grito de un compañero sonaba como el de un atacante israelita. El ejército madianita, la horda invencible que había humillado a Israel durante 7 años, se volvió sobre sí mismo. La espada de un hombre encontró el costado de su hermano. El grito de guerra se convirtió en un lamento de agonía. El campamento se convirtió en un matadero autoinfligido. Desde las colinas, los 300 hombres de Gedeón no luchaban, observaban, no blandían espadas, sostenían sus antorchas en alto, testigos inmóviles del poder de un Dios que no necesita ejércitos para ganar sus batallas. La victoria prometida en el lagar se estaba cumpliendo, no por la fuerza de Israel, sino por la autodestrucción de sus enemigos. Era una victoria tan completa, tan innegablemente divina, que nadie, ni por un instante, podría decir, mi mano me ha salvado. La promesa del primer acto se había cumplido. El libertador había llegado, pero el verdadero libertador no era Gedeón, era el Dios de Gedeón. Cuando el sol de la mañana se asomó por el horizonte, reveló una escena de carnicería y huida. Los madianitas que habían sobrevivido a la noche de locura corrían para salvar sus vidas, un ejército descompuesto y en pánico. Fue entonces cuando Gedeón envió mensajeros a las tribus que habían sido despedidas, a los miles de hombres
que se habían ido a casa por miedo o por la prueba del agua. El mensaje era claro: ahora descended y cortadles el paso. El proceso de Dios se reveló en su plenitud. La reducción del ejército no fue un rechazo, sino una lección. Primero, Dios demostró que la victoria era solo suya. Luego, permitió que todo el pueblo participara en la consumación de esa victoria. La humillación de Israel terminó con una persecución gloriosa, donde los que antes se escondían en cuevas, ahora perseguían a sus opresores por los valles de su propia tierra. La tierra fue limpiada. Los príncipes de Madián, Oreb y Seb, fueron capturados y ejecutados. Sus nombres, que significan cuervo y lobo, simbolizaban la naturaleza depredadora de su opresión. Su caída fue el punto final de 7 años de terror. Israel era libre. El pan que escondían en secreto ahora podían comerlo a la luz del día. La tierra que manaba leche y miel volvía a pertenecerles. Y Gedeón, el hombre que se consideraba el más pequeño, fue exaltado. El pueblo, eufórico y agradecido, se acercó a él con la máxima ofrenda que podían concebir. «Reina sobre nosotros», le dijeron, «tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, pues que nos has librado de mano de Madián». Le ofrecieron una dinastía, le ofrecieron la corona. Era la prueba final. Después de la victoria se quedaría Gedeón con la gloria. ¿Construiría un reino sobre el milagro que Dios había realizado a través de él? Su respuesta es uno de los momentos más puros de liderazgo en toda la Escritura. Miró a los rostros expectantes de su pueblo y dijo: «No reinaré yo sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros». En ese instante, Gedeón cumplió su propósito. No era ser un rey, sino un recordatorio, un dedo que apuntaba más allá de sí mismo, hacia el verdadero rey de Israel. Había aprendido la lección del pan de cebada. La gloria pertenece solo a Dios. Y la tierra tuvo paz durante 40 años en los días de Gedeón. La promesa de restauración se había cumplido. El ciclo de opresión se había roto. Pero el corazón humano es un terreno frágil y la memoria, una flor que se marchita con facilidad. Gedeón, a pesar de su gran fe, cometió un error. Pidió al pueblo los zarcillos de oro tomados del botín, y con ellos hizo un efod, una vestidura sacerdotal, y la exhibió en su ciudad, en Ofrá. Su intención pudo haber sido buena, un memorial de la gran victoria de Dios, pero el objeto se convirtió en un lazo. El pueblo comenzó a venerar el símbolo del milagro en lugar de al Dios del milagro. Y después de la muerte de Gedeón, el ciclo de la traición comenzó de nuevo. El pueblo volvió a Baal, olvidando a Jehová que los había librado. Esta advertencia sombría no disminuye la gloria de la victoria de Gedeón, sino que la enmarca en la cruda realidad de nuestra condición. Nos enseña que la liberación no es un evento único, sino una relación que debe cultivarse día a día. Y así, el propósito final de esta historia se despliega ante nosotros, como un mapa del alma. El viaje de Israel, desde la traición hasta la liberación, es nuestro propio viaje. La promesa de Dios de estar con nosotros, el proceso doloroso de reducir nuestro orgullo y autosuficiencia, y el propósito de revelar su gloria a través de nuestra debilidad. Y tú que me escuchas, quizás te encuentras hoy en tu propio lagar, escondido, asustado, golpeando el trigo de tus escasos recursos, preguntándote dónde están las maravillas de las que has oído hablar. Sientes la opresión, la humillación, el silencio de un cielo que parece de bronce. Te ves a ti mismo como el más pequeño, el más débil, un simple pan de cebada frente a un ejército de problemas. La historia de Gedeón es el susurro de Dios para ti esta noche. Él te ve, en tu lagar, y no te llama por tu miedo, sino por el valiente que Él te está creando para ser. Su plan para tu liberación puede parecer ilógico. Puede que te pida que derribes los ídolos de tu propia casa antes de enfrentarte a los enemigos de fuera. Puede que reduzca tus recursos, que desmantele tus ejércitos de seguridades humanas hasta que no te quede nada más que Él. No temas este proceso. Es la mano del alfarero que te está vaciando para poder llenarte de su poder. Permíteme dejarte con 3 verdades prácticas, 3 anclas para tu alma en medio de la tormenta. Primero, abraza tu debilidad como el escenario elegido por Dios. No esperes a ser fuerte para obedecer. Actúa con el miedo que tienes,
porque la fe no es la ausencia de temor, sino la obediencia a pesar de él. Tu insuficiencia es la vasija de barro que Dios usará para mostrar su luz. Segundo, ten esperanza en la oscuridad. Cuando todo parezca perdido, recuerda que Dios está obrando tras el telón. Puede que te envíe a escuchar la conversación del enemigo para que oigas de sus propios labios que tu victoria ya ha sido decretada en el cielo. La batalla que enfrentas ya está ganada. Y tercero, después de la victoria, guarda tu corazón con toda diligencia. El mayor peligro no es la derrota, sino el orgullo que sigue al triunfo. No construyas un monumento al milagro. No te enamores del efod de oro, del recuerdo de lo que Dios hizo. Adora al Dios que lo hizo y sigue caminando humildemente con Él, porque cada día es una nueva oportunidad para recordarle o para olvidarle. El ciclo de la traición es la historia de la humanidad, pero el ciclo de la redención es la historia de Dios. La elección de en qué ciclo vivir es nuestra, cada mañana al despertar. Quizás esta noche, en tu propia oscuridad, es el momento de romper tu cántaro. Es el momento de dejar de esconder la pequeña luz que Dios ha puesto en ti y permitir que brille con una fuerza que no es tuya. Es el momento de levantar el cuerno de la fe y proclamar no tu poder, sino el suyo, porque la victoria no pertenece a los ejércitos numerosos, sino a aquellos que, como un pan de cebada, se entregan por completo en las manos del libertador. Prometieron lealtad eterna, pero su memoria duró menos que una generación. La piedra que sellaba la tumba de Josué, el gran conquistador, aún estaba fría al tacto. El sol se ponía sobre la tierra prometida, tiñendo de sangre las colinas de Canaán, y un anciano, uno de los últimos que había cruzado el Jordán, apoyó su mano temblorosa sobre la roca. Susurró al viento, con una voz quebrada por el miedo. Ahora, ¿quién nos recordará quién es Dios? Su pregunta no se la llevó el viento. Se quedó suspendida en el aire, pesada, profética, porque apenas unos años después, en esa misma tierra regada con milagros, la noche no era iluminada por la gloria de Yahvé, sino por el fuego de altares paganos. Los nietos de los que vieron caer los muros de Jericó danzaban ahora con un fervor ciego y desesperado ante una grotesca estatua de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. Sus cuerpos se movían al ritmo de tambores hipnóticos, mientras a lo lejos, en la oscuridad, sus campos eran devorados, sus cosechas saqueadas, su futuro robado. La ironía era tan cruel como una cuchilla afilada. Pedían fertilidad a un ídolo de piedra, mientras la tierra que Dios les había dado se volvía estéril bajo sus pies. En menos de un instante, la pregunta que sostiene esta historia se hace visible, palpable, insoportable. ¿Cómo una nación que vio el mar abrirse y las murallas derrumbarse puede caer tan rápido en el olvido? Y sobre todo, ¿qué precio se paga por traicionar a su libertador? La respuesta llegó, no como un trueno desde el cielo, sino como el zumbido de un enjambre de langostas en el horizonte. 7 años, 7 largos años en los que la opresión de los madianitas no fue una guerra, sino una humillación sistemática, una lenta y agónica asfixia. No venían a conquistar, venían a devorar. Cada temporada de cosecha, justo cuando el trigo se doraba y la esperanza renacía tímidamente en el corazón de Israel, las hordas llegaban desde el desierto. El libro de los jueces lo describe con una precisión aterradora. Eran innumerables, como la arena del mar, con camellos que cubrían la tierra. Imagina la escena. No eres un soldado en un campo de batalla. Eres un padre, una madre. Has trabajado la tierra bajo un sol implacable. Has sembrado las pocas semillas que te quedaban. Has visto crecer el fruto de tu esfuerzo con una oración silenciosa en los labios. Y justo cuando vas a recoger la recompensa, escuchas el rumor, un temblor en la tierra, y sabes que han vuelto. El pánico se apoderaba de todos. No había tiempo para luchar, solo para esconderse. Las familias abandonaban sus hogares y corrían hacia las montañas, buscando refugio en cuevas frías y húmedas, en grietas en las rocas, como animales acosados. Vivían como fugitivos en su propia herencia. La tierra que manaba leche y miel se había convertido en un escenario de pesadilla y escasez. El dolor más profundo no era el hambre que roía sus estómagos,
ni siquiera el miedo constante que les helaba la sangre. Era la vergüenza de ser los dueños legítimos de la tierra y vivir como esclavos en ella. Cada trozo de pan era un tesoro, cada espiga de trigo, un acto de rebeldía. Pero la humillación era total. Los madianitas no solo robaban la cosecha, destruían lo que no podían llevarse. Quemaban los campos, envenenaban los pozos, se reían de su miseria. Era un mensaje claro: vuestro Dios os ha abandonado. O quizás nunca existió. Y después de 7 años de este tormento, cuando el hambre era insoportable y la esperanza un recuerdo lejano, el pueblo de Israel hizo lo único que le quedaba por hacer. Clamaron a Yahvé, pero presta atención, porque el detalle que lo cambia todo está aquí. Casi nadie percibe que su clamor no era un ruego de arrepentimiento. No había confesión de sus pecados. No, había un reconocimiento de su idolatría. Era un grito de dolor, una acusación velada. ¿Por qué nos has abandonado? Era el grito de un hijo pródigo que en medio del fango no extraña al padre, sino la comida en la casa del padre. Y aún así, Dios escuchó. El texto bíblico es simple y directo, pero encierra el peso de 7 años de sufrimiento. Jueces 6, versículo 1, nos da el diagnóstico divino. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No fue un accidente, no fue mala suerte, fue una consecuencia directa, una justicia perfecta y dolorosa. Y tú que me escuchas, ¿alguna vez te has sentido así, atrapado en un ciclo del que no puedes salir, sufriendo las consecuencias de decisiones pasadas, clamando a un cielo que parece de bronce? Si alguna vez has sentido el peso de la vergüenza, el aguijón del fracaso, y has lanzado una oración que era más un grito de frustración que de fe, entonces esta historia no es solo sobre un pueblo antiguo, es sobre nosotros. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestro propio corazón. El pueblo clamaba esperando un libertador. Esperaban un nuevo Josué, un guerrero carismático que los guiara a la batalla y restaurara su honor. La tensión crecía. Cada día que pasaba, la pregunta flotaba en el aire de las cuevas: ¿responderá Dios? ¿Cuándo enviará a nuestro Salvador? La esperanza, frágil como un hilo, comenzaba a tejerse de nuevo en sus corazones. Esperaban ver a un ángel, una columna de fuego, una señal inequívoca de que la liberación estaba cerca. Y la respuesta de Dios llegó. Pero no fue como nadie la esperaba. No envió un ejército, no ungió a un rey, ni siquiera envió a un ángel con una espada de fuego. En respuesta a su clamor desesperado, Dios envió a un profeta anónimo, un hombre sin nombre, cuya única arma era la verdad desnuda y brutal. Se plantó en medio del pueblo hambriento y asustado, y cuando todos esperaban palabras de consuelo, su voz resonó como el golpe de un martillo sobre un yunque. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, comenzó, y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Cada palabra era un recuerdo de la gloria pasada, un recordatorio de la gracia que habían despreciado. Y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. El profeta hizo una pausa, mirando los rostros demacrados de aquellos que habían elegido el miedo a otros dioses en lugar del amor a su libertador, y entonces lanzó la frase final, una sentencia que cayó sobre ellos con el peso de una montaña. Pero no habéis obedecido a mi voz. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito de guerra madianita. El profeta no ofreció una solución, no prometió un rescate, simplemente expuso la raíz de su sufrimiento. Les gritó en la cara: la culpa es vuestra, yo os liberé, pero vosotros elegisteis a otros dioses, rompisteis el pacto. El mensaje implícito era devastador: no esperéis un rescate, no lo merecéis. El profeta se dio la vuelta y desapareció, dejando tras de sí un vacío insondable. La frágil esperanza que había comenzado a nacer se hizo añicos. Ahora no solo tenían hambre y miedo, ahora tenían la confirmación de su propia culpa y el silencio de un Dios ofendido. ¿Era este el final? ¿Los había abandonado Dios para siempre?
¿Era su juicio la última palabra o había algo más allá de la oscuridad, algo que ni el más desesperado de ellos podía empezar a imaginar? El eco de la condena del profeta se disolvió en el aire, pero su peso permaneció, aplastando los espíritus ya quebrantados de Israel. La verdad a veces no libera, primero hiere, y la herida que dejó aquel hombre sin nombre fue profunda, una herida de vergüenza que supuraba en el silencio de las cuevas y los refugios. El pueblo había clamado por un Salvador y había recibido un espejo que les devolvía el rostro de su propia traición. La conversación con el cielo parecía haber terminado con una sentencia inapelable, pero la historia de Dios rara vez termina con una sentencia. A menudo es precisamente en el silencio que sigue al juicio donde Él comienza a susurrar. Para entender el susurro que estaba a punto de resonar, debemos alejar nuestra mirada de la multitud anónima y enfocarla en un solo punto del mapa, en un rincón olvidado de la tribu de Manasés, en un pequeño pueblo llamado Ofrá. Ofrá no era Jerusalén, no tenía murallas imponentes ni un templo glorioso. Era una aldea de agricultores y pastores, gente común cuya vida estaba dictada por el sol y la lluvia. Y en Ofrá vivía un hombre llamado Joás, del clan de Abiezer. Joás era un hombre de cierta importancia local, lo suficiente como para poseer un altar dedicado a Baal, el ídolo cananeo que prometía fertilidad y prosperidad. Su altar era un símbolo visible, una declaración pública de donde la gente de Ofrá había depositado su confianza, no en el Dios invisible que los había sacado de Egipto, sino en la deidad tangible que, según creían, haría crecer sus cosechas. La ironía era que, bajo la sombra de ese altar, la tierra se moría de hambre. Joás tenía un hijo, y este hijo, como tantos otros en Israel, vivía con el corazón encogido por el miedo. Su nombre era Gedeón, y si le hubieras preguntado a él mismo quién era, su respuesta habría sido un susurro de insignificancia. En sus propias palabras, registradas para siempre en las Escrituras, él mismo se definiría así: «He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre». Jueces 6, versículo 15. El más débil de la familia más pobre. Esta no era falsa modestia. Era la cruda realidad que sentía en sus huesos cada vez que el sol se ponía y el temor a los madianitas se arrastraba con las sombras. Aquí es donde encontramos a nuestro improbable protagonista. No lo encontramos en un campo de entrenamiento, afilando una espada. No lo encontramos en una sinagoga, orando con fervor. Lo encontramos en un lugar que se convertirá en el símbolo de su vida y de la condición de todo Israel. Un lagar. Imagina la escena. Un lagar es una fosa excavada en la roca, diseñada para pisar uvas. Es un lugar bajo, oculto, diseñado para contener y exprimir. No es un lugar para sacudir el trigo. El trigo se trilla en 1900. Una era, un lugar alto y abierto, donde el viento puede soplar y separar el grano de la paja. Trillar trigo en un lagar es un acto de pura desesperación. Es el trabajo de un hombre que intenta salvar lo poco que tiene, oculto a plena vista, temiendo que el más mínimo ruido o el más leve soplo de viento que levante la paja pueda delatar su posición. Siente el aire espeso y polvoriento en ese hoyo. El sol golpea la espalda de Gedeón. Cada músculo de su cuerpo está tenso, no solo por el esfuerzo de golpear las espigas con una vara, sino por el miedo. Cada crujido de una rama, cada sombra que se mueve, le hace levantar la vista, con el corazón martilleando en su pecho. Está solo, realizando una tarea agrícola como si fuera un acto criminal. Este es el retrato de Israel, una nación llamada a ser una luz en la cima de una montaña, ahora escondida en un agujero en el suelo, tratando de sobrevivir en secreto. El lagar no es solo un lugar, es un estado mental, es el espacio de la humillación, la prisión del miedo. Y mientras Gedeón trabaja, su mente es un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Dónde están las historias que contaban los ancianos? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar rojo y derribó los muros de Jericó? Las historias de sus padres, narradas en Jueces 6, versículo 13, eran relatos de un poder tan inmenso que parecían cuentos de hadas en su situación actual. ¿Era ese Dios real? Y si lo era, ¿por qué este silencio? ¿Por qué este abandono?
El profeta les había dicho que era por su pecado, pero esa respuesta, aunque verdadera, no llenaba sus estómagos ni calmaba su terror. El contexto histórico de esta opresión es clave para entender la profundidad de su desesperanza. Los madianitas no eran un imperio como Egipto o Babilonia, eran una confederación de tribus nómadas del desierto, unidas a los amalecitas y a otros pueblos del este. Su táctica no era la conquista, sino el saqueo parasitario. El libro de Jueces los describe como una plaga de langostas. No venían a gobernar, venían a devorar. Su crueldad era metódica. Esperaban a que los israelitas hicieran todo el trabajo duro: arar, sembrar, cuidar los cultivos. Y justo en el momento de la cosecha, cuando la esperanza estaba a punto de materializarse, aparecían en el horizonte. Eran una marea humana imparable. Sus camellos, dice la Escritura, eran innumerables. Cubrían el valle como una alfombra oscura y móvil. El estruendo de su llegada era el sonido de la muerte para la esperanza de Israel. No dejaban nada. Lo que no podían llevarse, lo destruían. Quemaban los campos, mataban el ganado que quedaba, contaminaban los pozos. Era una guerra de desgaste psicológico, diseñada para romper el espíritu de la nación, para hacerles sentir que cualquier esfuerzo era inútil. Y durante 7 años funcionó a la perfección. En medio de este panorama desolador, en el fondo de ese lagar polvoriento, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras Gedeón golpeaba el trigo absorto en su miedo y su trabajo, una presencia llenó el lugar. No hubo un trueno ni un terremoto. Simplemente, de repente, ya no estaba solo. Levantó la vista, sudoroso y asustado, y vio a un hombre sentado bajo la encina que estaba junto al lagar. No parecía un guerrero. No tenía un aura celestial visible. Era solo un viajero, un extraño. Pero cuando el extraño habló, sus palabras rompieron la realidad de Gedeón en 1000 pedazos. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La frase, registrada en Jueces 6, versículo 12, es una de las mayores ironías de toda la Biblia. Varón esforzado y valiente. ¿A quién le hablaba? ¿A él? ¿A Gedeón, el hombre que se escondía en un agujero por miedo a que le robaran un puñado de trigo? Las palabras eran tan discordantes, tan opuestas a su realidad, que sonaban a burla. Era como llamar rey a un mendigo o águila a un ratón. La respuesta de Gedeón no fue de fe ni de asombro, fue una explosión de toda la frustración, el dolor y la duda que había estado acumulando durante 7 años. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Presta atención a sus palabras. Son el eco exacto del corazón de Israel. Es la pregunta que todos se hacían en las cuevas. Es una acusación directa, un lamento lleno de teología rota. Gedeón conoce las historias, sabe lo que Dios hizo en el pasado, pero no puede conectar ese pasado glorioso con su presente miserable. La brecha entre la promesa y la realidad es demasiado grande. Su fe, como la de su pueblo, se ha erosionado hasta convertirse en un recuerdo amargo. Y tú que escuchas, ¿has estado alguna vez en el lagar de Gedeón? ¿Has sentido alguna vez esa brecha insalvable entre las promesas de Dios que has leído y la dura realidad de tu vida? ¿Has mirado al cielo y has gritado, si de verdad estás conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? Si es así, entonces no estás escuchando una historia antigua. Estás viendo tu propio corazón reflejado en un granjero asustado de hace 3000 años. El extraño, que ahora Gedeón comenzaba a sospechar que no era un simple viajero, no reprendió su duda. No lo castigó por su falta de fe, simplemente lo miró, y su siguiente frase fue aún más impactante que la primera. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de sus brazos cansados, la fuerza de su miedo paralizante, la fuerza de su duda teológica. Dios no le estaba pidiendo que encontrara una fuerza que no tenía, le estaba diciendo que su propia debilidad, su propia conciencia de su insuficiencia, era precisamente la vasija que él iba a usar.
El poder de Dios no se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, sino a través de ella. Gedeón, sin embargo, no podía verlo. Su mirada estaba fija en su propia pequeñez. Su respuesta fue una letanía de excusas, la misma que ya conocemos. Mi familia es la más pobre, yo soy el más pequeño. Estaba atrapado en su identidad terrenal, incapaz de ver la identidad celestial que Dios le estaba otorgando. Era un hombre que se veía a sí mismo como el final de una línea de fracasos, mientras que el cielo lo veía como el comienzo de una línea de liberación. El ángel del Señor, pues ya no cabía duda de quién era, le respondió con una promesa que se ha convertido en el ancla de innumerables creyentes a lo largo de la historia. Ciertamente yo estaré contigo. Esa es la respuesta. No es un plan de batalla, no es un ejército, no es un arma secreta, es una presencia. La solución a la abrumadora fuerza del enemigo no era una fuerza mayor en Gedeón, sino la presencia del Dios Todopoderoso a su lado. Todo el drama de la redención se resume en esas palabras: yo estaré contigo. Pero para Gedeón, en el fondo de su lagar, esas palabras eran todavía un eco lejano, una promesa demasiado grande para su pequeño mundo de miedo. Necesitaba una señal, una prueba de que no estaba perdiendo la razón, de que el ser que tenía delante era real y que sus palabras eran verdad. Pidió al ángel que esperara mientras preparaba una ofrenda, un cabrito y panes sin levadura. Era un acto desesperado de hospitalidad y al mismo tiempo una prueba. Cuando Gedeón regresó y presentó la comida, el ángel le ordenó que la pusiera sobre una roca. Entonces, el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En ese instante, el terror de Gedeón se transformó. El miedo a los madianitas fue reemplazado por un miedo mucho mayor y más sagrado, el temor de haber estado cara a cara con Dios. «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara», gritó creyendo que moriría, porque la tradición decía que ningún hombre podía ver a Dios y vivir, pero en lugar de la muerte, recibió paz. Una voz le habló, ya no desde una forma visible, sino directamente a su espíritu: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Y en ese lugar de terror y revelación, Gedeón construyó un altar, pero no era un altar a Baal, era un altar al Dios vivo, y lo llamó Jehová Salom, que significa «El Señor es paz». El primer acto de Gedeón como líder no fue levantar una espada, sino construir un lugar de adoración. Había encontrado la paz con Dios en medio de una tierra en guerra. La conversación en el lagar había terminado. La señal había sido dada. La paz había sido declarada. Gedeón ya no era el mismo hombre que golpeaba el trigo en secreto. Había tenido un encuentro con el Rey del universo. El cielo había hablado, declarando un futuro de gloria. Pero en la tierra, en el corazón todavía tembloroso de Gedeón, la realidad de la opresión seguía intacta. La promesa divina era una luz cegadora, pero las sombras de 7 años de humillación eran largas y profundas. Lo que vendría a continuación parecía negar todas las promesas que acababan de ser pronunciadas. La paz que Gedeón encontró en la presencia de Dios fue como un sorbo de agua fresca en medio del desierto, pero el desierto seguía allí. El altar de Jehová Salom era un testimonio personal, una verdad susurrada en su alma, pero a pocos metros, en el centro de la vida de su pueblo, se alzaba el altar de Baal, una mentira gritada a los 4 vientos. La victoria espiritual de Gedeón era real, pero aún no había salido del lagar. Dios lo había llamado varón esforzado y valiente, pero esa identidad debía ser forjada en el fuego de la obediencia, no solo en el resplandor de una teofanía, y el fuego llegó esa misma noche. La voz que le había prometido paz ahora le daba una orden de guerra, pero no era la guerra que Gedeón esperaba. No le dijo, reúne un ejército, le dijo, destruye a tu Dios familiar. Las palabras de Dios, registradas en Jueces 6, versículo 25, fueron directas y sin ambigüedad. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene.
y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Analicemos la brutalidad de esta orden. Dios no le pidió a Gedeón que comenzara con un enemigo lejano y anónimo. Le ordenó empezar en 1900 su propia casa. El altar de Baal no era un monumento público cualquiera. Pertenecía a su padre, Joás. Era el centro espiritual, social y probablemente económico de su clan. Atacarlo no era solo un acto teológico, era una declaración de guerra contra su propia familia, una traición a las tradiciones de su pueblo y un desafío directo a la autoridad de su padre. Era, en todos los sentidos, una misión suicida. Y aquí, en la oscuridad de Ofrá, Gedeón se enfrenta a una verdad que tú y yo debemos afrontar a menudo. La primera y más difícil batalla de la fe no se libra en los campos de batalla contra gigantescos ejércitos enemigos, sino en el patio trasero de nuestra propia vida, contra los ídolos familiares que hemos tolerado por miedo, por costumbre o por un falso sentido de la paz. El texto bíblico nos revela el corazón de Gedeón con una honestidad aplastante, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El varón valiente seguía siendo un hombre temeroso. El encuentro con Dios no había borrado su personalidad, pero sí había reorientado su voluntad. El miedo no se había ido, pero la obediencia se había vuelto más fuerte que